Vamos a leer Lucas capítulo 15 del versículo 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta el versículo 16. Bueno, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido una vida como la del hijo pródigo? Muchos de nosotros hemos pasado por situaciones iguales. Pero, ¿por qué? Hay algo que sucede en nosotros los seres humanos por naturaleza que se llama el yo. Cuando el yo prevalece en mi vida, en mis pensamientos, suceden muchas situaciones en nuestra vida que nos llevan a cometer errores, fracasos. Yo, hace unos 13, 14 años, estaba jovencito, quise tener una moto y le dije tantas cosas a mi papá y a mi mamá, ilusionándolos con ideas fantasiosas que yo tenía en mi mente. Vamos a comprar esa moto y yo los voy a llevar a mi papá al mercado, a mi mamá a sus citas médicas. Yo iba a solucionar con la moto lo que era el tema de transporte en mi casa. Y yo decía, vamos a sacar esa moto y ya con lo que yo me gano con mi papá, ya tengo las cuotas fijas, tengo las cuotas ya planeadas para el banco, muchas cosas que yo prometía y decía en cuanto a lo de la compra de la moto. Pero cuando hice que mis padres sacaran esa moto a través de un banco, ¿qué pasó? Yo tenía una plata ahorradita. Esa plata que tenía ahorradita, cuando llegó la primera cuota de la moto, yo tuve que sacar de lo que tenía ahorrado para pagar la primera cuota de la moto. Vino la segunda cuota. ¿De dónde la saqué? De lo que tenía ahorrado. Y de lo que yo pensaba que con lo que yo me ganaba, todo lo tenía planificado según mis pensamientos. ¿Y en dónde quedó esos pensamientos? Llegó la tercera, cuarta, quinta cuota y ya estábamos debiendo. Pero según yo, lo tenía todo planeado. Entonces, hermanos, vamos a una palabra en la Biblia. Jeremías 17,
Proverbios 16, versículo 25. Dice, Proverbios 16, versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho a nosotros los seres humanos, pero su fin es camino de muerte. En nuestros propios pensamientos, lo que a nosotros nos parece que está bien, todo lo que planeamos y maquinamos, nos parece derecho, pero resulta siendo totalmente lo contrario. ¿Por qué yo pensaba que yo podía sustentar bien las cuotas de esa moto? ¿Y qué pasó? No pude sustentar las cuotas de la moto. Mi mamá tuvo que pagar el resto de la moto. Pero yo creía que yo podía, ¿cierto? Y muchas ideas fantasiosas con las que alimenté a mis padres para esa moto. Y como dice aquí, pero su fin es camino de muerte. Hasta la muerte pude haber llegado yo con esa moto. Porque no tenía un mes de comprar esa moto cuando un arroyo en mi ciudad, por poco y me lleva, arrastró la moto. Yo, como me creía el renegado, tiré el arroyo, algo me golpeó por abajo y la moto se deslizó y nos caímos, mi papá y yo. Y la moto se la iba llevando el arroyo. Había unos muchachos que son expertos en esos arroyos que son peligrosos, pero ellos lo toman como si fuera deporte. Y nos ayudaron a sacar esa moto, gracias a Dios. Pero después iba en una vía y por poco y me salgo de la vía, por poco y pierdo el control. Gracias a Dios sé que Él fue el que hizo que volviera a tomar el control, porque tomó una curva con mucha velocidad y yo creía que hasta aquí fue. Así dije yo ese día. Pero hoy me doy cuenta que Dios me guardó de esa situación. Entonces, en el mismo capítulo, Proverbios 16, versículo 2, leámoslo. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros caminos son bien, son limpios a nuestro parecer, a nuestra propia opinión. Pero ¿a dónde nos lleva? Confiar en nosotros mismos, creer que tenemos la razón, creer que eso que pensamos está bien. ¿A qué nos lleva? Al fracaso, al error, a la muerte. ¿Cómo pensó el hijo pródigo? ¿Cómo maquinó? No, yo voy a pedirle lo que me merezco, lo que me corresponde. Voy a ir a la ciudad, voy a hacer negocios, voy a aumentar esta herencia, triplicarla. O sea, él tenía tantos pensamientos, pero ¿en qué terminó? Apacentando cerdos, sin nada. ¿En qué terminó la moto que yo tanto me ilusioné y que tanto prometí a mis padres que los iba a llevar a citas médicas, que lo iba a llevar bien al mercado, hasta mi hermano que lo iba a llevar a su trabajo? No pasó así. Empecé a faltar. Cuando mi mamá necesitaba una cita médica, muchas veces ya yo estaba ocupado en otras cosas. Entonces, nuestro corazón siempre está tirando a lo contrario a la palabra.
¿Qué necesitamos nosotros los seres humanos? Dejar de creer en nosotros mismos y creerle a Dios. Si yo me niego a mí mismo, Lucas 9:23, Jesús le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismos. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarte a tu pensamiento. No involucres tu pensamiento en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que te está diciendo Dios. Porque si tú no te desprendes de tu pensamiento, la palabra no entra. Tienes que negarte, botar tu pensamiento para que la palabra pueda entrar. ¿Para qué? Dios quiere que nosotros vivamos una vida amargada, infeliz, o quiere Dios que nosotros vivamos feliz. Dios quiere que vivamos feliz. Lo que pasa es que nosotros vivimos todo el tiempo, por naturaleza, confiando en nuestros propios caminos, en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos son errados. Lo que nosotros creemos que está bien, termina mal. A todos nos ha pasado, pero muchos no aprendemos. ¿Por qué? Porque la palabra nos da la solución, pero nosotros, ahí dice así, pero a mí me parece así. Por ejemplo, la palabra te dice, Cristo ya murió por tus pecados. Tú ya eres justificado por la sangre de Cristo, porque pagó en una cruz todos tus pecados. La persona viene y lo lee. Sí, ahí dice así que Él murió por nuestros pecados, pero yo pienso que yo debo esforzarme por lo demás. Yo creo que Él llevó mis pecados hasta aquí, pero de aquí para allá son responsabilidad mía. ¿Sabe cuando una persona dice que de aquí en adelante sus pecados son responsabilidad suya? ¿Sabes qué significa eso? Muerte. Porque cuando tú vives por las obras, por el esfuerzo humano, llevas a la muerte. ¿Por qué? Porque la ley, si tú quieres guiarte por la ley, ¿cuál es la paga? Muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, de Jesucristo para acá, nos dio algo que se llama gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido que ni tú ni yo nos merecíamos. Pero Él no nos las dio. Porque nos amó tanto que dio a su unigénito en una cruz, derramó su sangre. Pagó con su cuerpo, con su mismo cuerpo, Jesucristo, pagó el precio del pecado. Una vez y para siempre. Hebreos 10:12. Un solo sacrificio para siempre por los pecados. Entonces, hermanos, vamos a una palabra que nos dice Jeremías. Jeremías 17, 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. ¿Qué dice la palabra? Que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Nuestros propios pensamientos dicen una cosa, fantasean. Y perverso. Porque en eso que creemos nosotros que es bien, le añadimos pensamientos muy positivos, muy fantasiosos, perverso. ¿Y en qué termina? Fracaso, error. Pero ¿quién conoce nuestro corazón? Aquí lo dice. ¿Quién conocerá ese corazón? El versículo 10.
Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón a diario. En qué pensamos, en qué vamos a hacer, qué meditamos. Por eso, la salvación es a todo aquel que cree en su corazón que Cristo murió por sus pecados. Porque una persona me puede engañar a mí con la boca. Sí, yo creo que Cristo llegó por mis pecados. Sí, claro, mi Salvador. A mí me puede engañar a un ser humano. A Dios no. Porque aquí dice que Jehová, Dios, escudriña la mente y prueba el corazón. Así que Dios sabe todo lo que emana nuestro corazón. Por eso Dios nos deja una guía. Esta guía que nos dejó clarita para que nos guiamos a través de su palabra para tener una vida feliz. Por eso, en mi vida, después de lo de la moto, vino error, fracaso más tras fracaso, porque seguía guiándome a través de mis pensamientos, mis puntos de vista. No aprendía. ¿Pero por qué no aprendía? Porque no conocía la palabra. La solución de todos los problemas, males, dificultades del ser humano está aquí, en la palabra de Dios. Porque Dios sabe cómo curar un corazón. Dios sabe cómo hacer que un ser humano viva feliz, pero guiado por la palabra, mas no por su pensamiento. Porque nuestros pensamientos nos llevan ¿a qué? Al fracaso. Vamos a ver este libro de la Biblia. Mateo 26. Mateo 26, versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí le está hablando Jesús a sus discípulos. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora, aquí viene algo que dice, versículo 35. Miren el corazón de Pedro. Miren lo que salió del corazón de Pedro. Cuando Jesús le dice que ustedes se van a escandalizar de mí hoy, esta noche. Pedro, que dijo en el versículo 35. Pero le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro está teniendo en cuenta la palabra de Jesús que está diciendo: ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro, que dijo: no, aunque me sea morir contigo. Vean. No te negaré. ¿Sabes por qué? Ni se escandalizaré. Pedro, ¿en qué confiaba? En sus pensamientos. Pedro creía que lo que él decía salía de él. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Ir contrario a la palabra de Jesús. Jesús dijo: ustedes se escandalizarán de mí. Pedro, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. No, jamás te negaré. Cuando un ser humano pone su pensamiento ante la palabra, está yendo, ¿por qué? Por el camino del maligno, por el camino de Satanás. Porque Satanás es todo lo contrario a Dios. Jesús, si está diciendo eso, es porque es así. Pero Pedro, ¿qué decía? No. Vamos a Marcos. Marcos 14. Marcos 14,
Versículo 50. Miren qué pasó con todos esos discípulos que dijeron que no se iban a escandalizar ni nada de eso. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Ay, corazón de nosotros los seres humanos, engañoso y perverso, por confiar en nuestros pensamientos. Entonces, y dice la palabra que en el versículo 66 del mismo Marcos 14, 66 dice: estando Pedro bajo el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro, una criada de los sumos sacerdotes vio a Pedro que se calentaba. Mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciéndole: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí de lejos. Pero él negó otra vez, ya van dos. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Miren lo que dice aquí Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien me hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Pedro, ¿cómo actuó Pedro? Bajo su pensamiento, bajo su punto de vista. ¿Qué nos muestra la palabra? Nuestro pensamiento no sirve. Por eso Jesús dice: niégate a ti mismo. Bota tu pensamiento, porque tu pensamiento es tropiezo a la palabra. Es tropiezo. ¿Por qué? Porque si la palabra dice: Jesucristo, quien vino al mundo a morir por tus pecados, pero tú dices: no, yo tengo pecado, yo soy pecador. ¿Quién tiene la verdad? ¿La palabra o mi pensamiento? La palabra. Pero nosotros los seres humanos, ¿en qué nos basamos? En nuestros pensamientos. Por eso tenemos que votar el pensamiento. Colosenses 2:13 dice: y nosotros, estando muertos en delitos y pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con Él. Dice que nos dio vida. No dice que no las dará. No, dice nos dio vida, o sea, ahora. Perdonándonos todos los pecados. Lean ese versículo, Colosenses 2:13. Perdonándonos todos los pecados. ¿Quedó alguno fuera? Esa es la pregunta. Ahí dice perdonándonos todos los pecados. Si los perdonó todos, los perdonó todos. Pero ¿qué dice el pensamiento humano? No, yo soy esto, yo fui esto. Hoy yo discutí con mi mamá y mi hermana y armé un escándalo en mi casa. No, yo soy pecador. Eso lo dice el pensamiento humano. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Que Cristo llevó todos tus pecados. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Solo creerlo en su corazón. ¿Creer en qué? En la gracia. La gracia de Dios fue reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el Cordero de Dios que vino al mundo a quitar el pecado. Y lo quitó. Y cuando Dios en tu corazón ve que tú crees en esa palabra, que Cristo murió por todos tus pecados, cuando tú lo crees, pecados, culpas, cargas que hayas tenido tras tus espaldas,
son tiradas al suelo. Ahí se cumple ese versículo que dice, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres, libres del pecado, como fui libre yo. Gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ese sacrificio que Cristo hizo por mí, que hizo por ti. Porque nosotros nunca, por nuestras mismas fuerzas, por nuestras mismas obras, podíamos quitar el pecado. Tenía que haber un derramamiento de sangre, un sacrificio. ¿Y Dios a quién dio? A su unigénito. En una cruz para morir por tus pecados. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro pensamiento ante la palabra, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos hacen que la palabra la desechemos. Pero cuando desechamos nuestro pensamiento, la palabra entra al corazón. Al corazón. Entonces, ¿qué me tuve que dar cuenta en mi vida? De que mi vida estaba de fracaso en fracaso. Pero había algo y no me daba cuenta. Porque yo veía una Biblia, la apartaba de mí. No me servía. ¿Me servía qué? Mis pensamientos. Y por eso tenía una vida de fracaso en fracaso. Pero cuando Dios me dio la oportunidad de conocer esta palabra, mi vida cambió. Mi vida cambió. Primero, porque yo me sentía condenado. ¿Y ahora cómo estoy? En Romanos 8:1. El que está en Cristo, ninguna condenación hay. Ni una. ¿Por qué? Porque está Cristo en tu corazón. Dios que ve en un ser humano. ¿Dios me ve a mí, a Ferney? No, Dios no me ve a mí. Dios ve el que está en mi corazón. Si está Cristo en mí o no está. Si está Cristo en mí, Dios me ve justo, santo y perfecto. Por Cristo. Es por Cristo. Cuando Dios ve a Cristo en tu corazón, Dios te ve justo. Por eso, esta gracia que Dios nos regaló es algo que nosotros nunca podíamos recibir un regalo tan grande como el que nos dio Dios. Y lo tenemos gratis. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿En quién se reflejó la gracia de Dios? Porque puso como expiación del pecado a Cristo, que nos redimió de nuestros pecados en una cruz. Dejemos de creer en nuestro pensamiento y creámosle a la palabra. Pedro, ¿por qué Pedro lloró amargamente? Porque Pedro logró darse cuenta que lo verdadero era lo que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente. Se dio cuenta que sus pensamientos eran necios, sus pensamientos eran errados. Se dio cuenta que lo que le dijo Jesús, me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Cuando le dijo, se escandalizarán de mí, él dijo, no, yo no me escandalizaré, me hacía morirme. No, yo no te negaré. Cuando sucedió, Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Qué creyó Pedro? Mis pensamientos no valen. Lo que vale es la palabra de Jesús. Y eso es lo que quiere Dios hoy. Que todos ustedes tengan la gracia que la tenemos disponible y que votemos nuestro pensamiento. Si votamos nuestro pensamiento, la gracia puede entrar a mi vida, a mi corazón y hacer ese efecto ¿de qué? De limpiar. De limpiar. Hoy yo soy limpio, hoy yo soy justo. No por mí, por Cristo. Porque Él hizo lo que yo no podía hacer.
Él se puso en el lugar mío. Él entregó su cuerpo flagelado, traspasado, para limpiar mi vida de pecado y para limpiar la vida de ustedes y la de todo el mundo. Así que, hermanos, esta es la palabra que hoy les quería llevar. Gracias por estar aquí y vamos a orar. Padre Santo, doy gracias porque me permites nuevamente llevar esta palabra que tanto necesita el mundo, Dios, el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo crucificado en una cruz por nuestros pecados. Gracias, Dios mío, porque el Evangelio es palabra de vida, Padre. Y es un privilegio, Dios mío, que hoy tengo yo de poder llevar tu palabra, porque soy un siervo más, un siervo que solamente predica el Evangelio. Soy un siervo que lleva vida a través de tu palabra. No palabra de hombre, no palabra de Ferney. Palabra de Dios. Gracias, Padre. Permite que todos los que están conectados en este momento, Dios mío, abre sus corazones, Dios mío, para que la palabra entre, para que la palabra haga su efecto, que es limpiar pecado, limpiar condenación, limpiar culpas y limpiar el corazón. Gracias, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado y hemos pedido. Amén